Vasculitis. En base a nuestra bibliografía, que es Medicina Interna de Harrison, y unas guías internacionales. Como su nombre mismo lo indica, vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos, pueden ser arterias o venas. Estas enfermedades, cuya causa algunas no son tan claras, pero están asociadas a dichas variables. Por ejemplo, dependiendo qué parte de qué tipo de vaso sanguíneo se inflame, va a dar la característica clínica. Por ejemplo, estas vasculitis se pueden dividir en vasculitis de grandes vasos, por ejemplo, que dan clínica de soplos o pulsos asimétricos o presiones arteriales diferentes en los miembros, en los 4 miembros, o vasculitis de vasos medianos o vasculitis de vasos pequeños, donde normalmente se atacan los riñones, los glomérulos, que dan manifestación clínica con síndromes nefríticos, hematuria, hipertensión. O si se inflaman los vasos sanguíneos de los pulmones, nos va a dar hemorragias alveolares, hemoptisis, hemoptoicos. O si se inflaman vasos sanguíneos de la cabeza, nos va a dar esta alteración en la visión, cefalea. Entonces, dependiendo dónde se inflame este vaso sanguíneo, va a dar características clínicas diferentes y asociados a otros signos y síntomas generales, como astenia, dinamia, fatiga, etc. Entonces, una vez que estos vasos sanguíneos se inflaman, el libro de Harrison lo divide en síndromes vasculíticos primarios o secundarios, es decir, secundario a algo. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla. Por ejemplo, dentro de los primarios está la granulomatosis con polangitis, la polangitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con polangitis y otras. ¿Okay? Mientras que las secundarias pueden ser inducidas por fármacos, como por ejemplo en la vida real yo tuve casos que por ejemplo un antibiótico desencadena un síndrome vasculítico, o asociado a una hepatitis C desencadena síndromes vasculíticos. Es decir, el abordaje diagnóstico para hacer un diagnóstico preciso no es tan fácil, ya que hay que descartar antes síndromes vasculíticos secundarios u otras enfermedades que remedan la vasculitis. Por lo tanto, el síndrome vasculítico primario, el que no es, acá es la vasculitis lúpica. ¿Por qué? En algunas preguntas, en algunos exámenes anteriores se suele confundirse que la vasculitis reumatoide o por sarcoides o lúpica suelen ser primarios, pero estos son claramente secundarios. Ahora, por ejemplo, esta pregunta. Una de estas no es un mecanismo de daño vascular. Recuerden que cuando el vaso sanguíneo se inflama, hay varios mecanismos por el cual se inflama. Uno de ellos, por ejemplo, suelen ser asociadas a ANCAs, otros formación de granulomas y respuestas patógenos a linfocitos T, como es en el caso de nuestra pregunta, y otros asociadas a inmunocomplejos. Entonces acá, por ejemplo, lo dividen, ¿no? Los primeros que son asociadas a inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? No es nada más que la formación de un antígeno, es decir, un antígeno soluble se une a un anticuerpo. Eso es ya un inmunocomplejo. Estos inmunocomplejos se suelen depositar acá en la túnica media de un vaso sanguíneo y crear inflamación. ¿Okay? Este mecanismo de daño vascular se ha asociado principalmente a vasculitis por IgA, vasculitis lúpica, enfermedad del suero y síndromes de vasculitis cutáneos, la vasculitis crioglobulinémica por virus de la hepatitis C, la vasculitis por hepatitis B principalmente. Esto pueden ser cualquier tipo de pregunta, nos pudieran preguntar de diferentes maneras, pero pues hay que asociarlos y volverlos a recordar, ¿no? Ahora, la producción, por ejemplo, de anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo, los famosos ANCAs, los vasculitis ANCA positivos, ¿no? Esto siempre les preguntan en la visita médica, en medicina interna, en reuma, en terapia, etcétera. Pues son la granulomatosis con polangitis, la polangitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con polangitis para Harrison, porque hay otros tipos de vasculitis también que suelen asociarse a ANCAs. Y el otro mecanismo de daño son asociados por linfocitos T y formación de granulomas, principalmente acá la arteritis de células gigantes. ¿Okay? Bueno, en este caso, la que no es un mecanismo de daño es la vasculitis por Genus-Scheulen, ¿no? Porque esta está asociada a vasculitis por inmunoglobulina tipo A, ¿ok? Posible pregunta de examen. Ahora,
Veamos esto, por ejemplo, ¿cuál de estas vasculitis, por ejemplo, la vasculitis crioglobulinémica está asociada fuertemente a, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Principalmente a la hepatitis C. Por ejemplo, si tú sospechas una vasculitis crioglobulinémica, lo que debes de descartar es que no tenga alguna infección por este virus. Por ejemplo, se han demostrado, por ejemplo, que la hepatitis B también está muy asociado y relacionado con la poliarteritis nodosa, ¿ok? Ambas, recuerden que están en la formación en el mecanismo de daño por complejos inmunitarios patógenos. Por ejemplo, acá este es un esquema que cuando hay una infección por el virus de la hepatitis B, esto puede llevar a un síndrome nefrótico, ¿okay? por una glomerulopatía membranosa, o un síndrome nefrítico o un proceso de vasculitis. Entonces, si hace vasculitis, característicamente se presenta como una poliarteritis nodosa. ¿Ok? Aquí lo especifican, ¿no? Que básicamente afecta a las arterias más que los capilares. Ya lo vamos a ver posteriormente a profundidad cada tipo de estas vasculitis. ¿Ok? Entonces acá la vasculitis crioglobulinémica es la hepatitis C. Pues aquí pueden recordar que es crio, comienza con la C, y la hepatitis C, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay otras vasculitis que están asociados a ANCAs. ¿Qué son los ANCAs? No son nada más que anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Estos ANCAs, cuyos antígenos principalmente en el ANCA C, y esto es posible pregunta, es la proteinasa 3. ¿Okay? Cuando tú pides un ANCA, el antígeno que ellos van a buscar es con la proteinasa 3. Y este ANCA C positivo se asocia fuertemente con la granulomatosis, con polangitis, es decir, antiguamente llamada síndrome de Wegener o vasculitis de Wegener. Mientras que el ANCA-P, su antígeno es la mieloperoxidasa. Pero no es el único, también tienen antígenos, por ejemplo, la elastasa, la catepsina, lactoferrina, lisozima y otras proteínas. Esta principalmente está asociada a polangitis microscópica, ojo con eso, pero también suele estar asociado a granulomatosis eosinofílica con polangitis, antes llamada la vasculitis de Churg-Strauss. ¿Ok? Entonces acá debes de recordar cuáles son las vasculitis ANCA positivos, ¿ok? Principalmente eso suelen preguntar frecuentemente tanto en visitas médicas o cuando se hace un abordaje a un paciente con síndrome vasculítico. Entonces acá nada más esto es una inmunofluorescencia donde tiene la característica, por ejemplo, acá perinuclear, el ANCA-P, por eso es P de perinuclear, y el ANCA-C de citoplasmático. Siempre recuerden sus antígenos, ¿no? Sus antígenos. Y la formación de respuestas linfocíticas patógenas, la formación de granulomas, principalmente asociados a vasculitis de grandes vasos, como por ejemplo acá las arteritis de células gigantes, que ya lo vamos a ver a profundidad en la siguiente clase. Ahora, como ustedes habrán visto, la clasificación de la vasculitis puede ser por el mecanismo de daño vascular. Depende si afecta a grandes vasos, medianos vasos o pequeños vasos, o por la clínica, ¿no? Pero para esto, como había mucha confusión, para esto se han reunido los mejores reumatólogos del mundo y los expertos y han formado el Consenso Internacional de Chapel Hill. Este Consenso de Chapel Hill, la última modificación fue el 2012, donde ya crean una nomenclatura, donde dicen ya nada de llamarles ni Churg-Strauss ni Wegener, nada de eso. Vamos a darles nombres propios de su identidad clínico-patológica. Entonces, eso fue la gran modificación. Por lo tanto, esta tabla es muy importante y debe de estar en tu resumen para poderlos clasificar. Por ejemplo, vasculitis de grandes vasos, ¿cuáles son? Los de medianos vasos, ¿cuáles son? Los de pequeños vasos, ¿cuáles son? Las vasculitis de vasos variables. Acá tenemos vasculitis de un solo órgano, vasculitis de enfermedades sistémicas, asociadas a etiologías probables. Esto es lo que realmente aporta este consenso, ¿ok? Bueno, entonces una vez que un paciente... Ahora, ¿cómo nosotros vamos a sospechar, por ejemplo, un paciente con vasculitis? Pues antes, recuerda que si tú no sabes, si no tienes conocimientos de una enfermedad X, por ejemplo, difícilmente tú vas a ir a buscar. Tú no vas a buscar algo que tú no sabes. Por eso es medicina interna, pues la clave, el pilar para casi todas las especialidades. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo tú vas a sospechar? Estos pacientes pueden venir con lesiones en la piel,
con púrpuras, puede venir con hematuria, puede venir con pulsos asimétricos, con cefaleas, dependiendo qué vaso se vaya afectando. Entonces tú ya tienes la clínica o tenemos la clínica. Para esto pedimos estudios laboratoriales, principalmente un perfil reumatológico, sobre todo ANCA-C, ANCA-P, perfil para lupus, para artritis, para Sjögren, para todas las enfermedades autoinmunológicas, y dependiendo dónde esté la lesión o qué vaso esté afectando, realizamos una biopsia, ¿no? Nosotros podemos realizar, o el cirujano, y esa biopsia nos va a dar las características de la inflamación. Y en algunos casos, sobre todo por ejemplo en la poliarteritis nodosa o nudosa, vamos a solicitar algunos estudios sofisticados como los angiogramas, ¿no? Por ejemplo, donde se van a detectar pseudoaneurismas o aneurismas. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, tanto con la biopsia clínica laboratorial, dependiendo de los criterios de diagnóstico, pues se hará el tratamiento correspondiente. Pero no solamente se queda ahí. Una vez que nosotros diagnosticamos, tenemos que ver el por qué está haciendo, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que hace 10 años se pinchó y tuvo un contacto con hepatitis B. Entonces, de eso se debe descartar. Ahora, pues estos pacientes normalmente pues vienen con infiltrados pulmonares, con hematurias microscópicas o con sinusitis recurrente o con una mononeuritis múltiple o fenómenos isquémicos no explicados. Ok, acá tenemos por ejemplo una imagen donde dependiendo qué vaso se vaya afectando da clínica, ¿no? Por ejemplo en el sistema nervioso central un stroke, en los ojos disminución de la agudeza visual, sangrados, por ejemplo en el pulmón hemoptoicos, hemoptisis o infiltrados en la tomografía, en la radiografía, en el corazón infartos, en la parte digestiva puede haber hematoquesia, dolor abdominal, dolores articulares, dolores musculares. Como ustedes verán, el diagnóstico no es tan fácil. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene un paciente con un soplo cardíaco y pulsos arteriales periféricos diferentes? Nosotros vamos a sospechar una vasculitis de grandes vasos, porque el problema va a estar acá, porque va a haber asimetría. Entonces, en este caso, sospecharemos una arteritis de Takayasum o una arteritis de células gigantes. Por eso es importante recordar la clasificación de grandes vasos o la vasculitis asociados a grandes, medianos y pequeños vasos y su clínica. Bueno, antes de eso, de llegar a una vasculitis, hay enfermedades que remedan esta enfermedad, sobre todo los problemas infecciosos, ¿no? La endocarditis, la infección gonocócica diseminada, la histoplasmosis y otras, neoplasias, fármacos y otras enfermedades autoinmunológicas. Entonces, como ustedes verán, acá el sistema inmunológico se vuelve loco, ataca los vasos sanguíneos y compromete los órganos, y esto puede llevarnos a que el paciente pueda fallecer, ¿no? Si compromete sobre todo la vía respiratoria, la parte renal, la parte digestiva, entonces ya afectan varios órganos. Entonces, como el sistema inmunológico se despierta agresivamente, nosotros debemos de frenarlo al sistema inmunológico, tanto con glucocorticoides o inmunosupresores o anticuerpos ya que van a inmunodeprimir. Entonces, ahora, por ejemplo, para esto del diagnóstico, pues nosotros sí o sí necesitamos hacer un diagnóstico, porque el tratamiento, por ejemplo, con inmunosupresores o glucocorticoides tienen efectos adversos. Hasta en algunos casos, tú solo dar si damos algún inmunosupresor puede ser peor que su enfermedad. Entonces, por eso es importante hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, acá nos ve, no es efecto adverso de los glucocorticoides, ¿no? Entonces, estos efectos adversos, todo es fisiopatología acá, ¿no? Todo es fisiopatología. ¿Qué hace el glucocorticoide? Por ejemplo, aumentar la glucosa, ¿no? Hace hiperglicemias. Y si hace hiperglicemias, aumenta la osmolaridad y eso va a jalar mayor volumen circulante y por lo tanto va a ser hipertensión. Va a haber diabetes por la hiperglicemia, glaucoma también asociado por resto de la osmolaridad, cataratas. Y también efectos en que predisponen a una infección, y también se han descrito psicosis por corticoides, pancreatitis por corticoides, diatédisis ulcerosa péptica y otras. Entonces, el dar glucocorticoides tiene efectos adversos, algunos casos muy severos. Entonces acá sí produce osteoporosis, sí produce cataratas, sí produce psicosis, úlcera péptica, y lo que pues no está asociado hasta el momento son las nefropatías.
¿vale? Ahora, vamos, ¿cuál de estos medicamentos se ha asociado a carcinoma vesical? Y aquí principalmente nos ponen algunos inmunosupresores, corticoides y algunos anticuerpos, ¿no? Entonces, algunos, cuando ya se va escalando en tratamiento, vamos a usar algunos inmunosupresores, sobre todo la ciclofosfamida, metrotexate y otros, pero la ciclofosfamida se ha asociado a carcinoma vesical en los últimos años, y pues por eso se van haciendo, por ejemplo, descartando que no tenga un problema o que no tenga un efecto adverso serio. Por ejemplo, este caso, y vamos a terminar esta primera parte con esta pregunta. Por ejemplo, tenemos un paciente de La Paz diagnosticado con granulomatosis con polyangiitis eosinofílica. Se decide tratar con rituximab, ¿ok? Rituximab. Sin embargo, posterior a su tratamiento presentan transaminasas de 880, 600 de GOT, bilirrubinas totales de 6, el antígeno de superficie positivo, el E positivo, y nos muestran otros marcadores. Ya estarás viendo de qué se trata. Entonces nosotros vamos a ver si es que qué tiene que ver acá la vasculitis y qué tiene que ver su medicamento, ¿ok? Por lo tanto, nosotros acá debemos recordar que los inmunosupresores también tienen efectos adversos, que el paciente lo puede presentar y nosotros debemos diagnosticar y tratar, ¿ok? Y pues como posibles preguntas para el examen de la residencia, este caso me pareció muy importante porque acá usan rituximab, y el rituximab se ha asociado a reactivaciones de la hepatitis B. Ok, esto es una pregunta que entran en los exámenes en la residencia y me pareció oportuno en poderlos mostrar esta pregunta. Ok, entonces acá se trata de una reactivación de la hepatitis por el rituximab. Ok, y algo que es importante cuando se inicia el tratamiento con azathioprina, pues lo que se debe cuantificar es esta enzima, que es la tiopurina metiltransferasa, porque si nosotros no cuantificamos o no se mide el nivel de actividad de esta enzima, se ha asociado a anemia, trombocitopenia y leucopenias, que lo puede matar de inmediato por un proceso infeccioso. Bueno, hasta ahí la primera parte. Espero que un poco haya guiado en la parte de vasculitis, y ustedes lo van a profundizar más aún con el libro u otros artículos de revisión. Gracias.